de que no estamos en un ambiente normal como estaba en el año 2019, sino que el país, el mundo, ha tenido que soportar una pandemia como la del COVID-19, que todavía estamos luchando en República Dominicana, que ya vemos la luz al final del túnel, que afortunadamente hemos tenido un gobierno que ha tenido la responsabilidad de asumir la cuestión de la salud como una prioridad, y de que ya muchos dominicanos, más de un 60%, ya tienen la primera, la segunda vacuna, que el país tiene la posibilidad para una tercera vacuna también, pero que sin embargo esto nos coloca en una situación muy distinta a como si no hubiésemos tenido el COVID-19. Entonces pienso que lo primero que tengo que decir es partir de ahí, de esa realidad. Ahora, ¿qué ha desnudado el COVID-19? Desde mi punto de vista de ahora como ministro de Medio Ambiente, es que hemos visto cómo los dominicanos hemos redescubierto la República Dominicana. Hemos visto cómo dominicanos, yo tengo amigos y amigas que me han dicho, óyeme, yo me iba de vacaciones fuera del país, pero ahora he tenido la oportunidad de conocer la República Dominicana, de visitar los parques nacionales, de visitar sus playas, de visitar las montañas. Y esto nos trae un elemento claro y determinado. Yo pienso que la etapa post-COVID-19 será una etapa de post-COVID verde. Es decir, la mayoría de los habitantes del mundo, pero en este caso de República Dominicana, vamos a estar más enfocados en los temas medioambientales, en los temas de protección del recurso agua, en los temas que tienen que ver con aspectos mineros, con distintos otros temas que probablemente antes no merecían la atención, pero que hoy día son una realidad que nos golpea en la cara como consecuencia justamente de que el COVID-19 nos ha enseñado, nos ha mostrado una cara distinta en la que tenemos que asumir también los temas medioambientales, la protección de nuestros recursos naturales como una realidad que tenemos que abordar. Por lo tanto, parto de ahí para comentar a ustedes lo siguiente. Definitivamente, en la República Dominicana hemos tenido tradicionalmente, pero sobre todo los últimos 8 años, hemos tenido un déficit de protección al medio ambiente en la República Dominicana. O sea, tengo que partir de ahí para entender y que ustedes entiendan y comprendan el alto grado de responsabilidad que tenemos al frente nuestro como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. O sea, definitivamente hay un déficit de protección en República Dominicana. Nosotros hemos intentado, en medio de la pandemia, recuperar este déficit, pero que sin lugar a dudas es una realidad. Ese déficit lo notamos y lo percibimos en distintos aspectos de la vida nacional, porque lo importante es que se entienda que el medio ambiente, cuando hablo del Ministerio del Medio Ambiente, tiene una función transversal en todas las actividades del ser humano en República Dominicana, y por lo tanto esto tiene que entenderse. Por otro lado, somos parte de una isla, vivimos en una isla y no podemos vivir de espaldas al mar. Hay muchos dominicanos que viven de espaldas al mar y eso lo vemos casi diariamente, pero nosotros vivimos en una isla. Esa isla es compartida con Haití. Hay un libro muy interesante, estoy seguro que algunos de ustedes lo habrán leído, de Jared Diamond, que se llama Colapso. Es un libro del año 2005, pero él es un autor que vino a República Dominicana y analizó tanto la geografía como las partes medioambientales entre Haití y República Dominicana. Y les invito a buscar ese libro porque les va a dar una dimensión a la importancia que tienen los temas de protección al medio ambiente, protección, la lucha contra el cambio climático y la protección del agua, que es de vital importancia. Resulta que como vivimos en una isla, tenemos nuestro vecino Haití. Y para nadie es un secreto que mientras República Dominicana, la cobertura boscosa que tenemos hoy, al día de hoy, afortunadamente es de un 42%
de todo el territorio nacional, lamentablemente la cobertura boscosa en Haití alcanza menos de un 1%. Entonces, eso viene produciendo uno de los efectos más interesantes que tiene que ver con la desertificación que se viene produciendo en parte de la zona fronteriza y que nosotros necesitamos atacar de inmediato. Y por otro lado, al vivir en una isla, somos de los países, paradójicamente, que menos gases de efecto invernadero produce. Sin embargo, estamos entre los 10 primeros países que tenemos que llamar y atender el efecto del cambio climático, porque al ser una isla estamos sometidos a los efectos del cambio climático peor que como estarían sometidos países en desarrollo o países desarrollados. Por ejemplo, hemos visto el sargazo es una realidad que nos viene como consecuencia del cambio climático, la desertificación, los incendios forestales que se producen, afortunadamente no con la frecuencia que se produce en otros países, pero sí aquí se producen muchos incendios forestales. La deforestación, esa es una de las causas también que tenemos que atacar. Y por lo tanto, tenemos que asumir la lucha contra el cambio climático como una realidad que tenemos de cara a nosotros y que estamos convencidos de que tenemos que llevar la voz de alerta ante los cónclaves internacionales para que se produzca un entendimiento de que los países desarrollados tienen que ayudar a países como nosotros, las islas del Caribe, que estamos mucho más expuestos a los efectos del cambio climático que otros países desarrollados. En cuarto lugar, definitivamente, el gran reto que tiene nuestro país es por el recurso agua. La necesidad que tenemos de preservar este recurso es de vital importancia. No tanto por esta generación que está aquí presente o por mi propia generación, sino por la generación que viene detrás de nosotros, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, por los próximos 50 y 60 años. Estamos en un momento en el que tenemos que tomar una serie de decisiones y le comentaré en eso brevemente. Por otro lado, tenemos la realidad también de los residuos sólidos que nos afectan, por lo tanto, a nuestros ríos, llegan los residuos al mar y producen determinados niveles y altos niveles de contaminación. La buena noticia es que ya tenemos la ley de residuos, ya tenemos un reglamento, el fideicomiso público-privado va a iniciar en los próximos días y esperamos marcar ese antes y ese después en un tema que probablemente nosotros no lo sintamos, pero que es una realidad que nos golpea a nosotros, y es el alto grado de contaminación que tenemos en distintas ciudades del país como consecuencia de no tener rellenos sanitarios que deben operar como debe ser. Entonces, frente a eso, mi norte son dos cosas. Mi norte es la Constitución de la República, que en su artículo 14, 15, 16 y 17 establece cuál es la normativa que tenemos que tener nosotros en materia de protección al medio ambiente. No voy a hablar del artículo 14, tampoco hablaré del artículo 15, tampoco hablaré del artículo 16 de la protegida, porque eso no es materia propiamente de estas palabras, pero sí hablaré del artículo 17, que tiene que ver sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Dice la Constitución de la República, no lo digo yo, dice la Constitución de la República: los yacimientos mineros y de hidrocarburos y en general los recursos naturales no renovables solo pueden ser explorados y explotados por particulares bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que dispone la ley.
En consecuencia, dice, primero, se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las vías marítimas bajo jurisdicción nacional. Segundo, se declara la prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales. Y en último, se dice lo siguiente: los beneficios percibidos por el Estado por la explotación de los recursos materiales serán dedicados al desarrollo de la nación y de las provincias donde se encuentren en las condiciones fijadas por la ley. Entonces, ¿qué resulta? Que el artículo 64 de la ley, que la ley 6400 de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 7 lo siguiente: los programas de protección del medio ambiente deberán estar integrados con los planes y programas generales de desarrollo económico y social, de modo que se dé a los problemas correspondientes un enfoque común y se busquen soluciones sostenibles sujetas a un régimen de prioridades en la aplicación de las políticas sectoriales y en la utilización y consumación de los recursos. El artículo 8 dice: el criterio de prevención prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces viene aquí una definición clave sobre el desarrollo sostenible que tiene mucho que ver con el concepto de este seminario. El proceso de desarrollo sostenible, según la Ley de Medio Ambiente, es el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tienda a mejorar la calidad de vida y de productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del medio ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Me queda claro entonces que esto que le acabo de mencionar, tanto la Constitución como la ley, son los parámetros que nosotros tenemos que tener pendiente al momento de atender o ser requeridos para una solución sobre un tema medioambiental o sobre una solicitud de permisología relacionada con estos temas. Por lo tanto, nosotros decimos que desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos en la mejor disposición de compartir con las entidades que así lo consideren sobre estos temas. Ahora bien, la República Dominicana requiere educación, reclama educación y necesitamos educación. La Ley de Educación Ambiental se está poniendo en práctica. Ya por primera vez en las cátedras para los estudiantes de escuelas públicas ya tenemos las cátedras cívicas, dentro de las cuales existe una materia sobre derecho medioambiental, sobre temas medioambientales. Eso es de vital importancia. Necesitamos educar y educar. Y esa educación tiene que ir desde lo más grande, digamos, escuelas de doctorados, maestrías, licenciaturas, hasta pasar por la educación pública de bachillerato, primarias, pero también necesitamos educar a la población. La educación que la ley habla del sector informal, que son las comunidades, que son el ciudadano que anda a pie, ese necesitamos educarlo. Y en ese sentido estamos trabajando, ya que el momento ya comienza a liberarse de las medidas por el COVID-19, ahora vamos a trabajar arduamente en estas jornadas de educación. Y finalmente, no podemos seguir dejando de lado a las comunidades, a los municipios. La solución a los problemas medioambientales que tiene nuestro país pasa por involucrar a las comunidades. Nosotros, en ese sentido, les informo que en los procesos que tenemos ahora de trabajar en las cuencas hidrográficas del país,
lo vamos a hacer es con las comunidades, porque ellos son los que viven ahí. De nada nosotros hacemos, y lo digo con el mayor respeto, de llevar voluntarios a hacer jornada de reforestación, porque la pregunta que me hago al día siguiente, bueno, y al día siguiente, ¿quién cuida el árbol que se plantó? Bueno, la única forma que se va a cuidar ese árbol que se plantó es si las comunidades que residen en esos lugares se integran a esos trabajos. Y ese es un compromiso que hacemos solemnemente ante ustedes. Las jornadas de restauración ecológica, las jornadas de reforestación las vamos a hacer con las comunidades y vamos a implementar la ley sobre pago por servicios ambientales para que esas comunidades reciban del Estado Dominicano un monto mínimo, pero que les garantice a ellos una entrada mínima, pero al mismo tiempo para que se conviertan en los verdaderos guardianes del medio ambiente en las principales cuencas hidrográficas del país. Y por otro lado, para concluir, alguien mencionó Loma Miranda. Loma Miranda para nosotros es un caso resuelto, o sea, en el sentido de que ya una decisión tomada de que es un área que no va a ser afectada por ninguna situación minera. Y lógicamente los demás casos y situaciones, nosotros tenemos que decirlo, como diría un abogado que sea juez, tenemos que hablar con ellos, tenemos que hablar sobre ellos cuando se nos sean presentados. Y en ese sentido, pues lógicamente estamos a la orden, a la disposición. Yo creo en el desarrollo sostenible, creo en el desarrollo sostenible medioambiental, creo en que la etapa post-COVID-19 va a ser verde. La gente quiere protección al medio ambiente, hoy más que nunca reclama acciones de esa naturaleza ante un ministerio que hace 2 o 3 años atrás era mudo. Hoy día es un ministerio que está hablando, que está conversando, que está solucionando, y como tal somos servidor público y por lo tanto nos ponemos a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Damos las gracias a nuestro ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país, y también recoger esas palabras que él decía, ¿no?, de esta experiencia de un post-COVID verde. Y en ese volver a escuchar